Esta noche en Sin Reservas, estos son los orígenes de una metrópolis que hoy cuenta con cerca de 4 millones de habitantes. ¿Por qué, cuándo y cómo se dio el traslado de la capital de la antigua Guatemala? ¿Qué secreto guardan unas cuevas abajo del puente de Belice y cómo se relacionan con los orígenes de la nueva Guatemala de la Asunción? Las respuestas están en una historia de hace más de 2 siglos. Nos adentramos en la historia de la tradicional Feria de Jocotenango, la fiesta patronal de la ciudad de Guatemala en honor a la Virgen de la Asunción. Hoy en Sin Reservas rendimos un homenaje a la capital más grande de Centroamérica con una historia de 240 años. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Lorraine Quinto y es un gusto poder acompañarlos nuevamente en una emisión más de Sin Reservas con las noticias más interesantes e impactantes de Guatemala y el mundo. A mediados del siglo XVIII, la ciudad de Guatemala florecía en el Valle de Panchoy, en Antigua, pero un terremoto destruyó esa ciudad dejando solo ruinas y escombros, motivo por el cual la ciudad fue trasladada a donde se localiza actualmente. Hoy conoceremos de la mano del historiador Miguel Álvarez detalles de su traslado y cómo es que nuestra ciudad se convierte en la Guatemala de la Asunción. La tarde del jueves 29 de julio de 1773, un terremoto golpeó la ciudad de Guatemala ubicada en el Valle de Panchoy, dejándola completamente en ruinas. Con la destrucción surgió la idea de trasladar la ciudad a otro lugar, no precisamente para huir de los terremotos como muchos creían, sino para hacer valer una serie de elementos políticos y económicos. El 8 de agosto de ese mismo año, la Real Audiencia se trasladó frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, parroquia del pueblo de la Ermita. A partir de ese momento, toda función de gobierno fue trasladada al pueblo de la Ermita. Al mes siguiente se traslada a este lugar el presidente de la Real Audiencia y capitán general del Reino de Guatemala, Martín de Mayorga, y se inicia una polémica entre trasladar o no la ciudad. En el Cerrito del Carmen se lleva a cabo una junta de vecinos a inicios de 1774, donde por mayoría se decide trasladar la ciudad. Habían 3 lugares: Jalapa, Chimaltenango, el Llano de la Virgen. Finalmente, los miembros del ayuntamiento se oponen a ese traslado. Sin embargo, el gobierno hace todo con tal de trasladar la ciudad, y fue así como los ingenieros militares que se encontraban en Guatemala recomiendan que el lugar adecuado es el Llano de la Virgen, lo que ahora conocemos como el centro histórico. En septiembre de 1775, el rey de España Carlos III autoriza el traslado de la ciudad completa. El 15 de diciembre de ese mismo año, el Real Acuerdo le indica al ayuntamiento que la capital debe estar en la Ermita y que todos los honores, títulos y prerrogativas de la ciudad sean transferidos al asentamiento que llevaba el mismo nombre. Marcos Ibáñez, un arquitecto español, fue el encargado de trazar la ciudad exactamente igual a como lucía en el Valle de Panchoy, para construirla de la misma manera en lo que hoy es la capital. Después de la traslación de la ciudad de Guatemala, por orden real, se trasladan los pueblos circunvecinos. Uno de ellos es Jocotenango y se ubica en la parte norte de la ciudad. Este pueblo era de albañiles y artesanos. Estaba dedicado a la Virgen de la Asunción y desde 1620 hacía una feria, la famosa feria ganadera de Jocotenango. El rey es quien, al iniciar el traslado, decide cambiar el nombre de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala a la Nueva Guatemala de la Asunción, debido a que la parroquia de la Ermita estaba dedicada a la Virgen de la Asunción. Junto con el traslado, autoridades reales se movilizaron a la Ermita, además de la Plaza Mayor, el Real Palacio, el Portal del Comercio y ahí la aduana, y los conventos como Santo Domingo, La Merced, La Recolección y San Sebastián. Y el rey facilita 10 años la construcción de la ciudad, permitiendo que los impuestos se inviertan en las obras de la propia ciudad.
Y para ilustrar más, donde ahora se ha extendido la Nueva Guatemala de la Asunción y donde se establece, en su principio eran fincas. Realmente lo que ahora conocemos como el centro histórico en gran parte era las tierras de la cofradía de la Virgen del Cerrito del Carmen, que para muchos es romántico, trasladar la ciudad de un lugar a otro, y lleva consigo mucho dolor, mucho sufrimiento. Pensemos en abandonar, trasladar, mover tantas cosas, cuántos animales murieron, cuántas mulas y cuántos bueyes fueron explotados, cuántas personas. Entonces es un hecho muy doloroso, pero es parte de la historia de Guatemala, y esto nos ha permitido ahora contar con una gran ciudad como la Nueva Guatemala de la Asunción y una ciudad patrimonio del mundo como lo es la antigua Guatemala. Y con el traslado de la ciudad, familias enteras viajaron para recibir gratuitamente las tierras que les correspondían de acuerdo a lo que tenían originalmente. Hubo quienes se vieron beneficiados, pues si tenían inmuebles hipotecados, se les quitaba la deuda. Los más adinerados y reconocidos vivían en los alrededores de la zona 1 capitalina y aún en la actualidad se puede disfrutar de la antigüedad de muchas de esas viviendas. Y tenemos que continuar con más. Fue traída a América como un obsequio, específicamente a Guatemala, por un monje desde Ávila, España, con el fin de buscarle un lugar especial donde pudiera ser venerada. Estamos hablando de la Virgen del Carmen. Cuenta la leyenda que en la ciudad española de Ávila vivía Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden Carmelita. Esta religiosa supo la noticia de que su hermano, el capitán Ahumada y Cepeda, había sido nombrado a un cargo público en la Real Audiencia de Guatemala. Esto la motivó a prepararle un regalo que era una imagen de la Virgen, que venía en señal de evangelización a estas tierras. Sin embargo, el capitán ya no vino a Guatemala, ella murió en 1582, pero las monjas carmelitas se quedaron con el pendiente de cumplir el deseo de su fundadora. Pero sus fieles seguidoras carmelitas cumplen el deseo y le hicieron esta encomienda especial al ermitaño Juan Cors, petición ante la cual no se podía negar. Terminando el siglo XVI, apareció por aquella ciudad amurallada un ermitaño italiano, nacido en Génova, que había hecho un viaje por Tierra Santa. Estaba en España buscando los permisos para trasladarse al reino de Guatemala. Las monjas supieron de esto, lo mandaron a llamar a la portería y le entregaron la Virgen. Él todavía pregunta, ¿y a quién se la voy a dar? ¿Y en dónde? Y ellas le dijeron, dijo nuestra fundadora, que a nadie. Donde ella se quiera quedar, con el tiempo se formará una gran ciudad. A partir de aquí comienza la historia, no solo de la edificación de una ciudad capital, sino de unas prácticas religiosas que se aunan a nuestra tradición e identidad cultural. Cuando Juan Cors llega a la ciudad de Guatemala en el siglo XVII, este fue uno de los lugares que visitó, cerca del Río de las Vacas, ubicado en zona 17. Dentro de esta ubicación creó varias cuevas. Una la utilizaba para acomodar a la Virgen y otra la utilizaba como su habitación. Pero al pasar de los tiempos, estas fueron incendiadas y fue motivo para establecer la ermita dentro del Cerro del Carmen, ubicado en zona 2. Esta es la ermita del Cerrito del Carmen y es aquí donde ha permanecido por más de 100 años en la zona 2 de la ciudad capital. En su interior destaca el retablo de color dorado, acompañado de imágenes religiosas. El nicho de la Virgen del Carmen se encuentra en la parte central de la iglesia. Mide 44 centímetros de altura, su brillo que la rodea es de plata y sobre dorado. La acompañan 4 pequeñas figuras de carmelitas ubicadas bajo su manto, conformada por rayos querubines y cruces. La iglesia es muy sobria, nos recuerda a un castillo medieval, pero tiene elementos barrocos propios de la ciudad de Santiago de Guatemala, como son las pilastras serlianas. Frente a la ermita tenemos un torreón, donde, de acuerdo a los ancianos de la época, entrevistados en el siglo XVIII, indicaban
que inicialmente ahí había vivido Cors y después ahí vivió Juan José Morales. El 19 de abril del 2001, este regalo tan preciado para Guatemala desaparece del retablo donde se encontraba. Sin embargo, al iniciarse el año 2001, manos depredadores la sacaron de su templo, causando un revuelo en la prensa nacional e internacional. Guatemala se conmovió. La foto de la Virgen circuló por todo el mundo. Fue motivo de titulares de los medios de comunicación. Guatemala se quedó triste, pero con esperanza. Toda la gente decía, la Virgen va a volver. Sin embargo, pasó más de un año y las personas seguían esperando hasta que el miércoles de ceniza del año 2003, la Virgen apareció. Y fue entregada nuevamente a su ermita. La Virgen había sido hurtada, llevada entonces fuera de la ciudad debido al temor, a lo mediático que fue este robo, y la tiraron en unos campos de maíz, donde unos campesinos la encontraron envuelta en un costal. Curiosamente lo abrieron, no sabían quién era, vieron que era la Virgen, pero no sabía qué Virgen. La tuvieron un tiempo en su casa porque eran catequistas. Hubo una campaña médica y un doctor va invitado a comer un tamal y ve a la Virgen y les preguntan quién es ella. Y ellos le cuentan la historia y él les dice, es la Virgen del Cerrito del Caje. La Virgen aparece y este hecho fue considerado como un milagro. Cuando fue encontrada presentaba daños y sin varias de sus joyas, pero meses después fue sometida a un proceso de restauración, donde recobró su esplendor y desde entonces con gran celo es custodiada en su iglesia. Con el tiempo, el Cerrito del Carmen y su ermita han sido remodelados, convirtiéndolas en un parque público para que los guatemaltecos puedan ir y apreciar de la ciudad desde sus jardines. Esta ermita lleva más de 400 años en el Cerro del Carmen y a raíz de la destrucción de la ciudad de Antigua Guatemala por los terremotos de Santa Marta de 1773 se tomó la decisión de trasladar la ciudad a esta pequeña colina y es ahí donde nace la nueva Guatemala de la Asunción. Es hora de nuestra primera pausa comercial en esta emisión especial de Sin Reservas. No deje de compartir con nosotros también a través de las redes sociales, a través de Twitter y Facebook. Continuamos. El Parque Morazán, su historia, sus costumbres, los recuerdos habitan en cada rincón de este antiguo sector del norte de la capital. Alegría, tradición, sabor, color. Visitar la feria de Jocotenango es tener un contacto con lo más íntimo de la capital de Guatemala y una oportunidad para renovar el orgullo cultural. Una imagen venerada que marca el nacimiento de la nueva Guatemala de la Asunción sigue ahí en su santuario de la Zona 2, donde más que un símbolo religioso es historia, cultura e identidad. Qué bueno que continúa con nosotros a través de esta emisión especial de Sin Reservas. Aún tenemos mucho más que compartir con todos ustedes. Hoy nos adentraremos a la historia que revive uno de los lugares históricos de Guatemala. El Parque Morazán es uno de ellos y Melanie González nos trae con detalle aquellos datos interesantes que lo hacen importante para la historia de nuestro país. En este lugar se encontraba la Plaza del Pueblo de Jocotenango, que fue construida